flexibilización de las medidas Tal cual, de la pandemia. pero que lo desmienta una profesional. Vamos a hablar con Lorena Busamra, que es infectóloga. Ya en cualquier momento le vamos a tener que pagar un sueldo de tantas veces que la llamamos, me parece. Sí. O que sea columnista del programa. Claro. Una de dos. O hablar con Horacio para que le aumente el sueldo, no sé, algo de eso. Pero bueno. Sería bárbaro. Decía un número, Carlos lo iguala. Sí, claro. Decía un número, agregale un 0 a ese número que estás usando. Sí, una coma y un 0 delante. ¿Cómo anda, Lorena? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, gracias la otra vez que me ayudaste a desmentir fake news en el grupo de WhatsApp de los vecinos. Ah, no, por favor, no, vos sabés que ese WhatsApp está circulando por todas partes, Claro. Ya no sabemos cómo hacer para decir que no somos nosotros los que lo escribimos. Es más, yo te iba a mandar uno, pero bueno, nada, se pasó en el no pasa nada. diario. Claro, pero yo cuando leo en el grupo WhatsApp de comentarios seguridad del Procrear de Ituzaingó, ese grupo del demonio que no tiene sabés lo usted que es en ese el grupo. celular. Han pedido mano dura, han querido cagar a palo No, gente. sí, Impresionante. ahí sí justifican genocidio. No, sí, obvio. Ay, terrible. No, tremendo. Pero empezaron a tirar esto, no, porque los infectólogos del Hospital Fernández dijeron tal cosa. Entonces dije, Claro, es que le cierra un montón, ¿viste? Claro. A un montón de gente, pero no, la verdad es que no fuimos nosotros los que escribimos Claro. ese WhatsApp, decía de ninguna manera. que la variante Delta tenía otros síntomas diferentes a cualquier otra variante. Y ella me decía, no, son los mismos Se te síntomas. pone el pelo No, amarillo. de hecho, si ustedes ven, en realidad la definición de caso sospechoso sigue siendo igual. Claro. La definición de caso, que es por confirmación de laboratorio, sigue siendo igual. Perfecto. Y que algo hablamos la vez pasada, la última vez que hablamos también por teléfono, Sí. que era que la variante Delta en realidad no es más mala en los vacunados, inclusive, Claro. digamos, teniendo en cuenta eso, en los no vacunados puede tener la misma evolución que tenían las otras variantes, Claro. o sea que te puede llevar a internación, a terapia, inclusive muerte. Pero es lo que se ve en no vacunados. En vacunados la verdad que las curvas bajaron muchísimo, tanto internación Sí. como, bueno, el número de casos ni te lo tengo que decir, porque todos escuchamos el número de casos. En general, claro, estamos hablando de menos de 2.000 casos en el día de hoy, por ejemplo, en todo el país, con 10 provincias. De ayer se me murió la computadora. ¿Qué pasó? Se murió mi computadora. Ya está, te falló la RAM. Se puso pantalla azul, hermoso. Vamos. Que la apague Horacio también, de paso esta. Sí, en serio. No importa. Lo que decíamos era que bajaron los casos. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tuvo menos de 300 casos en el día, en los últimos días. La provincia de Buenos Aires con muy pocos casos de muertes. Y, a ver, por ejemplo, yo trabajo cerca con gente que está en un detectar en zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y tienen 30 hisopados por día. Estamos hablando inclusive te digo, bajó muchísimo. Hay lugares que tienen un número más grande de hisopados, pero el número de positivos es bajísimo. Claro. O sea que está bien, digamos, estamos también en una época, ponele, de alergias. Y bueno, los síntomas de la alergia se pueden confundir. Si Claro. tenés tos, mocos, a lo mejor a veces los mocos se relacionan con sinusitis y te genera eso, dolor de cabeza. Entonces Claro. son síntomas que se van sumando y que la gente concurre para hisoparse. Claro, Pero obvio. después viene negativo el resultado. Entonces, yo creo que ahí la clave es la vacunación. Creo que Bien. claramente es la vacunación. La variante Delta no es más agresiva, e inclusive fíjate que se puede transmitir, la podés tener, pero lo que solemos ver son casos, hay pocos igual todavía, pero son casos leves. Sí. Y en relación con el número bajo de casos, es esperable que las medidas se vayan modificando. Claro, y sobre eso te quería preguntar, Lorena, justamente esto que se anunció el día martes, creo, por la mañana. El día de la primavera. El día de la primavera, exactamente. Sí. Sobre el tema de levantar algunas restricciones que había y además del aforo en lugares, la participación en espacios abiertos, cerrados, etcétera. Quizás lo que más llamó la atención fue el tema del uso del barbijo en espacio público. Exacto. ¿Qué opinas vos como infectóloga sobre el uso o no del barbijo en espacios públicos? Mira, en realidad la recomendación es que podés no usarlo en espacios abiertos y cuando tenés un distanciamiento.
Ok. Cuando hay, digamos, un grupo de personas que no pueden mantener la distancia, no, eso está aclarado. El único tema es que si nosotros fuésemos tal vez un país donde todas las normas se cumplen al pie de la letra, No. estaría bien, sería lógico, no es ilógica la medida. El temor es que como en el medio de la pandemia, el número de casos, de muertos, de camas ocupadas, de camas saturadas de terapia intensiva, vos veías gente que a lo mejor salía a la calle sin barbijo, a trotar o a hacer deporte o a caminar, pero sin barbijo. Imagínate ahora que decís, bueno, listo, si estás en un lugar abierto y alejado, podés no usarlo. Claro. A lo mejor ese es el temor, pero en realidad si uno es muy estricto con la indicación y uno pensase que se van a cumplir esas indicaciones, no es tan ilógico que en un lugar abierto donde tenés baja circulación y podés mantener distancia con el de al lado, no lo uses. Claro. Entonces, por ejemplo, estar en un parque al aire libre con un grupo reducido que sea tu, no sé, tu burbuja, ¿podés no usar el barbijo? Depende. Ahí va. Si vivís con ellos. Claro. Si vivís con ellos sí lo tenés que usar. Y pensando en todas estas cosas, Lorena, porque claro, estamos viendo que la vacunación está llegando ya a un 60% de vacunación con segunda dosis. Con 2 dosis, Con 2 dosis, exactamente. Que por ejemplo, el hermano de Pablo, que tiene 16, 17 años. lo vacunaron ayer, ya 5 Claro. O sea, es un menor de edad sin enfermedades previas, por ejemplo. Exacto. Ya No, lo solo un poco boludo, pero eso pero bueno, y demasiado politizado para 17 años. excesivamente. Pero bueno. Bien ahí. Muy bien. Bueno, ¿sabes lo que? Se cortó la llamada. No, No pasa bueno, nada. sigamos bardeando a mi hermano. Hablemos de tomar. Pero bueno, ahora ya vamos a comunicarnos nuevamente. Se cayó la comunicación. Es normal, no pasa nada, pero decíamos. Entonces, están bajando los casos. Está bajando. A mí y la pregunta que le vamos a hacer en instantes a Lorena, que voy a esperar que ella se conecte, es con respecto al tema de hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Esto es. ¿Se cayó? ¿Está apagado? ¿Se habrá muerto la batería del celular o algo? Ah, puede ser. Capaz, sí. se le quedó sin batería del celular, capaz. Bueno, O lo espera. apagó sin querer. Espera un segundito y volvemos a intentar en ese instante. Puede fallar. El otro día estaban hablando en la radio, una radio muy importante con Aníbal Fernández, y se escuchaba. ¿Viste? Cuando llamáis y no se entiende. Aníbal, Capaz culpa. Cortemos. Capaz está entre la lógica de Aníbal y eso. cortemos. Y lo llamaron y de golpe se escuchó perfecto. Para mí lo llamaron ahí por WhatsApp o algo, porque se escuchaba perfecto. Por onda corta. Capaz. El que cuando sale por teléfono, que espero que no salga más, mucho más, y siempre se escuchaba mal, era Alberto. Ah. Porque se iba caminando por Olivos y se escuchaba mal. Oh. No, Eso terrible. es la mística albertista. Sí, el radicalismo era eso. Claro. Ese era todo el radicalismo que Alfonsín, tenía. Exacto. ¿No? ¿Se está apagado el teléfono? Bueno, Bueno. yo respondo todo. Dale, A ver, pregunta. ¿querés responder sobre Sí. el COVID? Sí, ¿por qué no? Esperá que quiero ver si está en Lo línea. intentamos hacer bien, intentamos... Dice, a diferencia de llamale muchos a vuelta medios- porque dice se cortó y está en línea, Ahí está, a ver, vamos. Así que me está Intentamos entrevistar a escribiendo. alguien que sabe. Recurramos a la confiable y Exacto. preguntémosle a cualquiera. Preguntémosle a Maylén, ¿qué opina sobre el COVID? ¿Qué opina? Claro, por ejemplo. No quiere opinar. Nuestra, Se nuestra reserva. columnista de ciencia ahora. La vamos a sacar al aire. Pero bueno, ya estamos volviendo a llamar. Estamos hablando sobre el COVID. ¿Por qué? Porque en los últimos días cada vez baja mucho más la cantidad de casos que hay en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Cada vez se encuentra menos casos, hay menos testeos. Por ejemplo, para que te des una idea, en mayo teníamos 14.000 casos por día. 14.000. Ah, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Llegamos a tener días de 20.000 casos, me acuerdo. Esto no es provincia de Buenos Aires, todo argentino. Mostrar todo. Espera, acá estamos. Llegamos a tener en un momento 41.000 casos. En junio 32.000. Y ahí la curva bajó. Tuvo un pequeño pico de 2 o 3 días en junio que volvió a subir. Ah, me Y a acuerdo. partir de Estábamos ahí- todos muy psicos. Claro, y a partir de ahí bajó. Estamos hablando de 1.700 casos en el día de ayer. Y ahora no sé cuántos en el día de hoy, porque no estuve viendo el último informe epidemiológico del gobierno de la nación. Pero estamos hablando de muy pocos casos. En general, ¿no? Estamos hablando. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Están corriendo picada acá sobre ¿Qué Estrada? No escuchamos. ¿Estamos escuchando ruido acá? Sí, Ah, como... bueno. guau. No, Capaz no. está en mi cabeza. ¿Qué pasa? ¿No podemos comunicarnos?
Ok. Ah, ok. No la podemos llamar por WhatsApp para que salga, ¿no? Está medio complicado. Por Meet, por algo. No será el teléfono Pero bueno, que se cayó. decíamos, en el día de hoy 1849 casos de COVID en toda la República Argentina, 57 los fallecidos. Cada vez baja más la cantidad de fallecidos. También recuerden que igual los fallecidos tardan en contarse, lamentablemente, por los sistemas que hay. Y después tenés un montón de gente que aparece como muerta hoy, pero en realidad murió hace 20 días, por ejemplo. Claro. Después, ¿en qué sector de la población hubo más casos? Es muy... depende. ¿Qué, No te pregunté cuando muertes. decís demografía, ¿qué estás? ¿En qué sector etario? Ah, ¿en qué sector etario? Y, a ver, yo creo que hoy día... En total, entre estoy hablando en total, Ah, ¿más muerte en total? No, casos en total. ¿A quién afectó más el COVID? Hoy. No, en general, desde que empezó el COVID. General. ¿A quién afectó el COVID? ¿A quién pensás? ¿Qué Entre edad? los ¿De 10? 40 y los 50. No. Esa es tercera. Primero, de 30 a 40. Ah, mira. Más de 1 millón de casos. De 20 a 29, 1 millón también y pico. Y 1 millón y pico, todos más o menos 1 millón. De 40 a 49. O sea, nosotros estuvimos en el grupo, los grupos que más le afectaron y la zafamos. Exactamente. Después Vimos siguen. la guadaña pasar por encima de nuestras cabezas. Después siguen los de 60, lo de 50, los de 60. Después de los 60 vienen los de 10, los adolescentes. Okay, Después de 70 a 70. Esto en cantidad de casos, Claro. no en incidencia en el grupo etario. Okay. Porque ahí posiblemente haya más casos en adultos mayores que en lo que es el sector de los 30 y pico, no en cantidad, sino en incidencia dentro de la Mortalidad. población. No, en incidencia dentro de la cantidad. No sé, tantos adultos ok, mayores, tantos sí. casos. Claro. Tanto treintañeros, tantos casos. Porque hay más casos, hay más personas, etcétera. Pero bueno, lo que decíamos es que Tipo porcentualmente. exactamente, Ah, ok. de los 5.200.000 casos que hubo hasta ahora en toda esta cuarentena, hay entonces, como decíamos, 3 grupos etarios que son los más afectados. Pero, volviendo a esto, vamos a hablar nuevamente con Lorena, que estábamos hablando, Lorena Busamrais, infectóloga del Hospital Fernández. Se cortó la comunicación hace un ratito. ¿Cómo va, Lorena, otra vez? Ahora sí, ahora pudimos comunicarnos, todo bien. No podíamos en un momento. No sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó, no tengo idea qué pasó. A lo mejor apreté algún botón yo, ten en cuenta que es muy posible. Capaz que eso. estaba en modo, a mí me pasó otra vez con la oreja, lo puse en modo avión, ¿eh? En modo avión, sí, vos sabés que me fijé, ¿Viste? lo arreglé, pero después lo había hecho. Lo Pero hice. después de eso seguía ¿Viste? atendiendo el contestador. Claro. Bueno, lo que estábamos hablando antes de que se cortara la comunicación, estábamos recibiendo algunos datos más estadísticos como para darle en contexto. Esta cuestión, yo pienso, bajamos la hora un poco, las restricciones, se flexibiliza, se empieza a abrir un poco todo. Sí. Y hay un final, hoy en día, con menos de 2.000 casos, con 1.271 camas de COVID en terapia intensiva en todo el país, con una ocupación de camas muy baja, del 40%, etcétera, etcétera, etcétera. Es quizás el momento de menor cantidad de casos desde junio del año pasado. Porque, mira, estoy buscando, más o menos desde fines de junio del año pasado, que todos recién estábamos empezando a ver qué era la pandemia, tenemos menos casos con ese momento. ¿Estamos en un inicio del fin de la pandemia? Mira, yo creo que tranquilamente podemos estar en ese momento. Yo creo que si seguimos con el esquema de vacunación y con el plan de vacunación que se está llevando a cabo en Argentina y bueno y en gran parte del mundo, podemos estar empezando el fin. Por supuesto que el coronavirus, yo particularmente no creo que se vaya nunca. Ya quedó instalado y será como la gripe que tenemos todos los años, que en realidad tenemos todo el año, pero predominantemente en los meses fríos. Pero va a haber que vacunarse contra COVID, porque yo con la gripe nunca me vacuné, por ejemplo. Exacto, lo que pasa es que la gripe están determinados cuáles son los grupos de riesgo que se tienen que vacunar. Que son lo mismo que con el COVID. En algún momento, tal vez en algún momento también sea un grupo el que tenga que vacunarse todos los años. Porque si tú llegase a tener una persona que no tiene ningún factor de riesgo, la evolución suele ser benigna. Lo que pasa es que, bueno, todo eso se va a ir viendo en la medida que pase el tiempo. Claro. Las pandemias es cierto también que después de un determinado tiempo tienden a ir agotándose.
pasó con la pandemia de gripe de principios del 1900 en España. Eso te iba a preguntar, ya que seguramente estudiaste como infectóloga la gripe española, me imagino, Sí. o por lo menos has estudiado algún tipo de pandemia. ¿Cómo se Sí. salió? Está bien, ahí no hubo vacuna. No hubo vacuna, lo que pasa es que una de las cosas que puede ocurrir es que vaya perdiendo virulencia el virus, por eso dice que se va agotando, la misma pandemia va agotándose, y en general se habla de un periodo aproximadamente de 2 años. Ok. En este caso, por supuesto, el impacto que tuvo a nivel de salud, a nivel, bueno, ni me voy a meter en la parte económica porque no es lo mío y no lo entiendo, Sí. pero a nivel salud, principalmente Sí. social y de salud, realmente fue catastrófico, Claro. te diría, Ti- pero fíjate que están por pasar los 2 años, Sí. a fin de año van a ser, y ya podemos tener en casi todas partes, cuando vos ves las curvas, es una disminución importante, al menos de gravedad. Claro. Viste que incluso con la vacuna lo que se pretende es disminuir al menos los casos graves y muertes, Exacto. ¿no? Más que tenerla. Claro, Y estaba eso es pensando, particular. claro, Lorena, el tema de la diferencia entre la gripe española y ahora, a ver, yo me imagino, en ese momento viajar en barco ya te hacía Total. casi que te hacía la Olvidate. cuarentena, ¿no? Total. Porque eran ¿No? 20, 30 días en barco y ahora estamos en una pandemia globalizada que en 6 horas llegas al otro lado del mundo. Eso pasa en realidad con todas las cosas, con lo que vos quieras. Por Exacto. ejemplo, bueno, no me acuerdo porque hablamos varias veces nosotros, pero Sí. a lo mejor ya lo comenté. Pero te lo vuelvo a Coméntalo, el público se renueva, dice la chiqui. se renueva, sí, o a lo mejor te olvidan. No, pero, por ejemplo, pasa si vos te pones a pensar en el tiempo que corre y las comunicaciones, pasa con el dengue. Pasó Sí. con el dengue. Nosotros en Buenos Aires dengue no teníamos. Claro. Había en el norte, había en Brasil, había en países limítrofes, Claro. pero en Buenos Aires no teníamos. Y bueno, el movimiento poblacional es lo que hace, ya sea por vacaciones, por recreación, por trabajo, o sea, cualquier tipo de movimiento poblacional hace que también se muevan, por ejemplo, los vectores, el Claro, mosquito, exacto. por ejemplo, el virus. Nosotros teníamos el vector virus, sería el Siempre lo vector viral. tuvimos. Claro, el vector es el mosquito. Claro, el que transmite la enfermedad, claro. Exacto. Ese lo tenemos tuvimos. siempre. Lo que pasa es que ese mosquito no tenía el virus, que es el virus del dengue. Claro, en realidad lo tenemos desde la fiebre amarilla de 1870. El Claro, Aedes lo que aegypti. pasa- Es el mismo mosquito. Claro, obviamente lo que pasa es que al no tener el virus circulando en Buenos Aires, no había posibilidad que Claro. ese mosquito pique a una persona con dengue y tú pudiera adquirir Claro. el mosquito Sí. dengue, después vaya a picar a otro Claro. y lo transmita. Te aviso Bueno. te aviso que soy experto en descacharreos en barrios populares, el único. Te Perfecto, aviso, para que está sepas. bárbaro. Sí, sí, te aviso. Sumamos título. No, Bueno, no, te es juro, la- dale. Es la campaña que empieza ahora. Sí, exacto, Cacharreo. exacto, sí, sí. Así que hay que Pero empezar bueno. ahora para que Claro. febrero, marzo, que son los meses Claro. pico, no sea tan Pero terrible la situación. igual decía, teníamos mosquitos, tuvimos siempre tuvimos mosquitos, pero no había dengue, porque no es endémico el dengue en Buenos Aires. Esto quiere decir que no está presente todo el año, como pasa en el norte argentino, en Brasil o en Paraguay. No, pero inclusive no está presente todo el año por las variaciones climáticas, Claro. obviamente, pero tampoco estaba en el verano. O sea, Claro. años atrás no había dengue en Buenos Aires. Vos tenías que viajar al norte para poder tener riesgo de dengue. Claro. Ahora lo tenés acá en Buenos Aires. Claro, hubo- desde hace unos años. Sí. 2009, 2016, 2020 fueron tres Pero- grandes pero momentos. Andá en 1995, no había dengue en Buenos Aires Sí. circulando, quiero decir. Claro. Sí había de gente que viajaba y volvía, pero Claro, había más cólera en ese momento, me acuerdo. En el había 95. hubo un brote. Y hubo un menemismo, brote, y sí, mucho ¿verdad? menemismo. Sí. Un brote Sí, sí. cólera, lamentablemente. Sí, me acuerdo que en la tele te decían sí. cómo lavarte las manos por el cólera y cómo hervir el agua o ponerle lavandina. Totalmente. Fue la última, me acuerdo, es la última campaña que recordaba con respecto a salud en la Argentina. Grande, digo, de una enfermedad que en la Heavy. tele te mostraran todo el tiempo. Que Co- el impacto... El impacto del cólera fue muy grande en el mediado de los 90, me acuerdo. Sí, total. Y hubo otros países de Latinoamérica que también estuvieron complicados. Claro, exacto. Pero la verdad es que, claro, sí, bueno, es eso que impacta aparte, digamos, por las características. Vos en cada pandemia, epidemia, tenés que ver las características digamos, del agente Claro. causal.
¿no? Para ver, ¿te acordás que también en un momento, pero fue por suerte solamente como el fantasma del ébola también? Sí. Hubo casos de ébola en O- Nigeria, ¿te acordás? Hubo gripe A también acá en el Gripe 2009, A, que, en el 9. que pensamos sí, que iba a ser una pandemia y no lo fue. Exacto, bueno, vos fíjate que en realidad brote o lo que pueda, el brote es cuando tenés un número inesperado de casos. Sí, La rabia, el caso de Sí. rabia que hubo. claro. Después de años y años y décadas de no rabia, hubo un caso de rabia, eso ya es brote. Bueno, acá tuvimos Fiebre amarilla, bueno, hay un montón de acá patologías. tuvimos sarampión que porque desinfectan. no Sarampión cuando porque no empezaba vacunaron. el coronavirus, ¿te acordás? Cuando Sí. empezó el coronavirus, que también Sí. teníamos sarampión, sí, yo me acuerdo que estaba sí. ahora, hace poco, Sí, sí, el sí, consultorio de aislamiento, porque la transmisión del sarampión por vía respiratoria, si te produce compromiso respiratorio, puede ser muy grave. Claro, obvio. Bueno, perdón que te voy a tener que dejar, pero Sí, te total. agradezco mucho porque en cierto punto siento que gracias a la vacunación y a los cuidados estamos saliendo y que vos me lo confirmaste. Sí, 100%, confirmado. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, gracias por invitarme como siempre. No, Les por dejo un favor. beso. Dale, adiós. Chau, chau. Adiós. Lorena Usamra es infectóloga del Hospital Fernández, ya hablamos un montón de veces con ella y me gusta esto de que en medio de, no, porque la Delta, ¿verdad? Paremos un cambio. La Puro vacunación humo. ayudó y eso se nota. Me acabo de fijar, la última vez que habíamos tenido la cantidad de casos que tuvimos hoy, que son 1800, la última vez, y no estamos hablando del verano, no estamos hablando, la última vez que tuvimos esa cantidad de casos fue en junio del 2020. Cuando esto está todo bastante prematuro todavía. Cuando nosotros no sabíamos qué iba a pasar, era como, uy, 2000 casos es un montón. Cuando Era la como, cuarentena se renovaba cada 2 semanas. en ese momento teníamos la misma cantidad, o sea, teníamos y que como que no había empezado casi el COVID. El COVID crece fuerte a partir de julio y agosto del 2020 cuando empieza a 3.000, 6.000 casos. Después llega a un punto en octubre de 15.000, vuelve a bajar y explota ahora en el último trimestre de abril, mayo y junio, bajando a partir de julio. Entonces, estamos en niveles más bajos que cuando estábamos encerrados. Pero encerrados